Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos comienzo a la segunda emisión de Desafío 2018 en esta cuarta temporada consecutiva en la pantalla de C5N. El programa que habitualmente ustedes lo siguen desde hace años, conduce Marcelo Slotoviazda. Marcelo está de vacaciones, ya en febrero se reintegra a este que es su lugar y el programa seguirá entonces por sus carriles habituales. Mientras tanto, con José Nathanson y un grupo importante de muy prestigiosos invitados, vamos a atravesar la próxima hora para hablar de temas que verdaderamente son bien interesantes. Hablábamos la semana pasada de algo curioso, o sea, no hay descanso en la política argentina. Los políticos no descansan ni cuando descansan y siguen apareciendo todo el tiempo temas que llaman la atención y que generan que, por ejemplo, un programa como este tenga temas de sobra para ocuparse en un lunes a la noche en pleno enero. Ya mismo comenzamos a desarrollar los temas. Les cuento, vamos a seguir con la cobertura que el Gato Silvestre estuvo dando muy bien sobre el tema Triaca. Triaca en blanco y negro, y vamos a tratar de ofrecer otro modo de ver la cuestión Triaca, esta cuestión que sacude tanto hacia adentro y hacia afuera del gobierno. Vamos a hablar del trabajo en negro, algo de lo cual se lo acusa a Jorge Triaca y que tiene una problemática muy compleja dentro de la Argentina. Jorge no está solo, o sea, hay otros temas importantes vinculados con el trabajo en negro y que vamos a desarrollar yendo no a investigaciones muy exhaustivas ni profundas. No hemos encontrado ningún papel ni ninguna denuncia en particular. Simplemente, con cierto método, fuimos a ver los registros oficiales. ¿Qué es lo que dicen las páginas, por ejemplo, del propio Ministerio de Trabajo y de la AFIP sobre el trabajo en negro en la Argentina? Más adelante en el programa, algo realmente impactante. Un libro que a mí me llamó mucho la atención, que a mí me conmovió y que se llama Diarios del Odio y que expresa otra cara de la famosa grieta, la grieta en la que estamos sumidos, algunos dicen hace una década los argentinos, otros hacen historia un poco más larga, y es bien interesante entender lo que han hecho dos artistas en un libro que nos muestra que la grieta no es solo política, no es solo personal, no se trata de ataques entre dirigentes, sino que tiene un costado profundamente ideológico. Les dije que vamos a recorrer esta próxima hora con José Nathanson. José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Vamos a hablar del trabajo en negro, pero te propongo que antes de entrar en tu columna, analicemos lo que llamamos el rompecabezas Triaca. ¿Por qué el rompecabezas Triaca? Bueno, porque fíjate vos esta construcción, o sea, Jorge Triaca es el hijo de un dirigente sindical muy conocido y muy famoso. Ha usado sus influencias para, por ejemplo, darle trabajo en un sindicato que él mismo intervino a una empleada que trabajaba como empleada doméstica en su casa. Además tenía a esa empleada doméstica trabajando en negro. Efectivamente. Se comprobó a través de su propia voz y de sus chats que encima había maltrato. Y si algo faltaba fue lo que fue apareciendo en las últimas horas, y es que usó sus influencias para que su propia esposa trabajara en el Ministerio de Salud y su hermana en el Banco Nación. Si uno no supiera que se trata de Jorge Triaca, uno diría es una crónica perfecta de un diario importante de la Argentina hablando de un dirigente sindical cercano al kirchnerismo. O sea, a Jorge Triaca solo le falta ser kirchnerista para estar en la etapa de los diarios importantes. Uno podría decir, ¿qué hubiera pasado si Jorge Triaca hubiera sido el ministro de Trabajo de Cristina o de Néstor Kirchner? Es realmente impactante. O sea, si en vez de Triaca hubiera sido Tomada, por ejemplo. Claro, la enumeración de todos esos datos dan perfecto para el perfil de lo que llamamos todo el tiempo la corrupción kirchnerista que aparece en la tapa de todos los diarios. Sin embargo, estamos hablando del ministro de Trabajo de un gobierno que dijo que era distinto, que no venía a hacer nepotismo, que no iba a usar los cargos públicos para traer familiares y que iba a cuidar, por ejemplo, el trabajo en negro que tiene que cuidar precisamente el ministro de Trabajo. Pero tu columna profundiza sobre la problemática del trabajo efectivamente, en negro. Claudio, porque el trabajo en negro, el trabajo no registrado, la informalidad laboral, como cada uno quiera llamarlo, es uno de los grandes dramas de la
la economía argentina, es un drama muy estructural. Vamos a ver una primera placa que lo que muestra es la evolución del trabajo en negro en los últimos años en la Argentina. Fíjate, evolución del trabajo no registrado, datos del Ministerio de Trabajo, empieza en el 93, esta serie histórica. Fíjate cómo va creciendo en los 90, lo cual muestra algo que me parece que es muy interesante, que es que en los 90, a pesar de las políticas de flexibilidad laboral, de reducción de aportes patronales, es decir, de todas las cosas que ahora dicen que hay que hacer para que mejore la situación del trabajo en negro, el trabajo en negro aumentó. Fíjate cómo después del cambio de modelo económico, sobre todo a partir de la crisis del tequila, digamos, cómo empezó a crecer en los 90, como a partir de la crisis del tequila en el 94 y cómo empieza a crecer y en un momento se estabiliza. Obviamente el trabajo en negro sigue creciendo, crece muy marcadamente con la crisis del 2002 y después empieza un proceso de reducción muy significativo del trabajo en negro. Ahora, permíteme que remarque un dato. La línea de abajo... Sí. La línea de abajo marca el 30%. Absolutamente. O sea, nunca en los últimos 25 años bajó del 30%. Efectivamente. Fíjate, a eso iba, Claudio. Fíjate cómo crece muy notablemente en la crisis 2001-2002, empieza a bajar a partir de la recuperación post-crisis 2002-2003 y en un momento se estanca. Y como vos decís, el trabajo en negro nunca baja del 30% en la Argentina, con políticas neoliberales, con políticas keynesianas, en momentos de crecimiento, en momentos de decrecimiento. En ningún momento, por lo menos desde que está esta serie del INDEC, el trabajo en negro logró bajar del 30%, lo cual nos revela que estamos ante un problema que es muy estructural y que no tiene que ver exclusivamente con la orientación política del gobierno. Claro, hay gobiernos y hay momentos históricos en los cuales el trabajo en negro aumenta, como en los 90, y hay momentos históricos en los cuales el trabajo en negro disminuye, como a partir del 2002-2003. Ahora, ni siquiera en estos momentos logra perforar el piso del 30%. O sea, para que quede claro, de cada 10 personas que trabajan, 3 están en negro. O sea, 3 que no tienen aportes laborales, que no tienen obra social, no tienen jubilación, etc. Sí, 3 en negro si considerás el total de los asalariados argentinos. Si consideras solo sector privado, son 4 de 10. Ajá. Es decir, crece la proporción, porque el Estado en general, no siempre, pero en general contrata en blanco, digamos. Ajá. Entonces, si sacás el empleo público, son 4 de 10 empleados privados que trabajan en negro. Vamos a ver una siguiente placa que desmiente otro de los mitos que giran alrededor del trabajo en negro. Decíamos hace un rato, en los 90 se redujeron los aportes patronales, se flexibilizó el trabajo y aumentó el trabajo en negro. Mira este gráfico, parece, Claudio, que es interesante porque lo que cruza es, por un lado, el salario real en verde, es decir, el salario real, lo que ganan los trabajadores en verde, y por el otro lado, en rojo, la tasa de empleo no registrado. Lo que te muestra esto es que pueden aumentar los salarios y puede disminuir el trabajo no registrado. Es decir, desmiente aquel argumento que se escucha mucho y circula mucho, que dice que el problema del trabajo en negro es que los salarios son muy altos, las cargas patronales son muy altas, los aportes patronales son muy altos, y que por lo tanto lo que hay que hacer es flexibilizar eso, reducir ese costo para que el empresario contrate más y blanquee a sus trabajadores. Lo que muestra esta placa de manera muy clara es que puede aumentar el salario y puede bajar el trabajo en negro. Es de hecho lo que pasó en la Argentina desde el periodo post-crisis 2002-2003 hasta más o menos el 2011-2012. Bien. Y vamos a terminar, si te parece, Claudio, este informe con un análisis de los sectores. Uno dice, bueno, estamos hablando acá de promedios, la tiranía de los promedios, como decía Amartya Sen. Uno mira como si fuera todo, uno analiza, digamos, y plantea como si fuera todo lo mismo. Ahora, si uno empieza a analizar lo que pasa con el trabajo no registrado por sectores, se encuentra con algunas características muy particulares, que es que la mayor parte del trabajo no registrado se concentra en 3 grandes sectores. El primero, servicio doméstico. Fíjate, en servicio doméstico, el 72% del trabajo de los trabajadores domésticos, que en este caso en general son mujeres, el 72%, para decirlo correctamente, de las trabajadoras domésticas, son más del 90%, trabaja en negro. Entre ellas, Sandra. Ahí está Sandra. Sandra, la casera de la familia Triaca o del ministro Triaca. En segundo lugar es el campo, la agricultura. La agricultura es la otra rama de la actividad económica que concentra una enorme cantidad de trabajo en negro. 66% de quienes trabajan en la agricultura lo hacen en negro. Sindicalista que fue jefe de los peones rurales hasta su muerte hace poco tiempo, el Momo Venegas, uno de los grandes aliados de este gobierno. Y por último, la construcción.
que es por sus propias características, porque tal vez no en las grandes obras, tal vez no en las obras en las grandes ciudades, pero en la construcción hay mucho nivel de informalidad, sobre todo en arreglos chicos, en las casas, etcétera. Sí, sí, sí. Hay enorme nivel de informalidad, lo cual crea otro problema que es el riesgo laboral. ¿Qué pasa cuando se accidenta un obrero? ¿Qué pasa cuando se le cae un andamio? Se cae de un andamio, abre otras cuestiones. Ahora, si uno mira otras actividades, teníamos minas y canteras, bancos, etcétera, el nivel de trabajo en negro es mucho menor y anda por menos del 10%. Lo que quiero decir con esto, y creo que esta es una conclusión muy importante para sacar, que es que el trabajo en negro, para combatirlo, el Estado puede hacerlo, tiene herramientas para hacerlo. Ahora, tiene que ir a estos tres sectores: a servicio doméstico, a campo y a construcción. Son estos lugares donde se tiene que focalizar el Estado si efectivamente quiere atacar el trabajo en negro y bajar el trabajo no registrado. Ahora, para eso tiene que haber una voluntad política de controlar. Nosotros nos tomamos el trabajo de navegar la web del Ministerio de Trabajo. Creo que Jorge Triaca no lo hizo, porque si lo hiciera se hubiera dado cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, lo vamos a hacer desde el control. Rodo está siguiendo un poco, va a ser como mi mouse, digamos, ¿no? Esta es la página del Ministerio, la homepage del Ministerio de Trabajo. Si bajás un poco, Rodo, si bajás un poco, ves, por ejemplo, acá está toda la información sobre casas particulares. Clica ahí, ¿sí? Vos fijate, esto, no sé si lo vio Jorge Triaca, pero vos fijate qué es lo que te dice el propio Ministerio de Trabajo. Sos trabajador o trabajador de casas particulares si prestás servicios o tareas de limpieza, asistencia personal y, curiosamente, cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Sí, cuidado no terapéutico es una persona que ayuda en la casa de una persona que está enferma o discapacidad, que no es enfermera, digamos. Bueno, ¿no? es exactamente lo que hacía Sandra, sí, de hecho, en la quinta de Jorge Triaca. De hecho, el insulto de Triaca, Claudio, es porque Sandra supuestamente no estaba para hacer ese trabajo que era alcanzar de la silla de ruedas, digamos. Exactamente. El Ministerio de Trabajo, uno diría que es el que hace las inspecciones. Debería ser, sí. Debería ser las inspecciones. Entonces fuimos a ver cómo es el sistema. Volvemos otra vez al comienzo, volvemos otra vez a la página principal. Vamos a estadísticas, ¿sí? Clic en estadísticas, bajamos y buscamos el ENAPROS. ENAPROS es como el INDEC del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Cuando estamos en ENAPROS, vamos a inspecciones de trabajo. Vamos, Rodo, inspecciones y operativos realizados. Y fíjate qué es lo que parece. Error 400. Esta es una búsqueda. Sí, sí. Vamos a hacerlo de vuelta. O sea, nosotros estamos haciendo en tiempo real. Es en tiempo real. No son capturas de pantalla. O sea, nosotros lo estamos haciendo con la computadora que está en el control, la tiene Rodo, vas. Estadísticas primero, vamos al ENAPROS, que es como dice José, el INDEC del Ministerio de Trabajo, el que tiene esa capacidad, y vamos a ver, mostrame que estás con el mouse en vivo, mover el mouse para que veas, ves, estamos en vivo, vamos a inspecciones de trabajo, Rodo, ahí, inspecciones y operativos realizados, error 400. Ahora se explica por qué el Ministerio de Trabajo empieza ni siquiera... Solicitud incorrecto. Decíamos que para combatir el trabajo en negro hay que atacar estos tres sectores básicamente mediante inspecciones, que es la forma de regulación y de fiscalización que tiene el Estado. Si uno quiere ver cuáles son los lugares donde estuvo inspeccionando el Ministerio de Trabajo, se encuentra con esto. Todo fue un error, no nada de esto fue un error. Todo fue un error. Ahora, hay otro ente gubernamental que controla y que es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vamos a ir ahora, sí, es una captura de pantalla porque son muchas placas, pero fíjate, si uno entra en las gacetillas de prensa de la Seguridad Social, de las inspecciones de Seguridad Social, de la AFIP, fíjate, entramos en un pedacito de 2017, los últimos que hicieron, pero uno puede entrar en prensa de AFIP, buscar las gacetillas y empiezan a aparecer todos los lugares y ahí empiezan a aparecer los sectores que vos marcabas. Fíjate, el 22 de diciembre, allanamientos en supermercados minoristas de la provincia de Buenos Aires con enorme cantidad de informalidad. Vamos a la siguiente. La siguiente... AFIP detectó un 79% de irregularidad en casas de comida y restaurantes, no de un lugar lejano, del microcentro porteño, o sea, el sector gastronómico. Vamos a otro sector. Vamos a otro sector en otra placa, ¿sí? Salta, la AFIP detectó explotación. Bueno, lo que decías vos, zonas rurales, altísima informalidad laboral, trabajo esclavo. Con una cuestión más que es trabajo infantil y trabajo esclavo. Exactamente. Otro condimento especial del campo. Otro rubro de los que negrean laboralmente, hamburgueserías, dedicado al senador Esteban Bullrich.
Cervecerías eran las de Burgos. Bueno, pero van a aparecer, hamburgueserías. Sí. AFIP detectó un 45%. Sí. Vos fíjate que estamos hablando de todos sectores que están por encima de la media del 34%. Sí, claro. Eso está 11 puntos arriba de la media de trabajo informal en hamburgueserías, ¿sí? Un sector boom. Y talleres textiles, el sector textil es otro de los sectores que tienen un altísimo nivel de informalidad dentro de laboral. Industria es uno de los sectores que tienen más trabajo. Exactamente, en este caso el 64%. Es una barbaridad. Vamos a otro, estamos por el mes de agosto, fui eligiendo... Jugueterías. Día del Niño, jugueterías, claro. AFIP detectó empleo irregular durante operativos a jugueterías. Y vamos terminando con uno más, que es detectó empleo no registrado. Los recitales. Bueno, este es otro rubro donde hay mucha informalidad. Me piden que tenemos uno más y vamos a ver cuál es. Detectó empleo no registrado en geriátricos, gimnasios y aserraderos. Este es el panorama de los que controlan y los que no controlan. Por lo menos la AFIP está publicando en su página web todos los operativos de control de trabajo en negro que hace. También, no tenemos tiempo de hacerlo, pero si uno entra en denuncias penales, van a ver a todas las empresas del país. Todas, es una lista enorme de empresas que tienen causas penales con la AFIP, entre otras cosas por retener indebidamente los aportes patronales, que es un modo de negrear al personal. Así que, bueno, vamos a ir a cerrar el tema Triaca. Nosotros vamos a ir a hablar con nuestros invitados para profundizar un poco en este tema y en otros vinculados con el caso Triaca. Pero la pregunta que queda es ¿por qué este gobierno decide bancar, decide proteger a Jorge Triaca? Es un gobierno que dijo que venía a cambiar las cosas, venía a eliminar los ñoquis, la grasa militante, se atrevió a decir un ministro, venía a cambiar la lógica de los familiares que están contratados por el poder, etcétera, etcétera. Y sin embargo, está sosteniendo al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dentro de este escándalo. Es una pregunta que nos vamos a hacer, pero antes de ir a la mesa, vamos al corte de lo que dijo Triaca y de lo que dijo Marcos Peña, el jefe de gabinete, hablando del caso Triaca. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la de tu madre. Sos una p***. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la de tu madre. Sos una p***. ¿Eso que vos calificás como error le puede costar el cargo? No, nosotros consideramos hoy que las explicaciones fueron claras y que centralmente por una razón. Esa persona fue a trabajar, la intervención del SOMU fue ejemplar en términos de lograr sanear un sindicato con alto nivel de corrupción, normalizar con elecciones con voto electrónico, ahora en febrero ya se normalizará la vida institucional, con lo cual no sentimos que, si bien es un error, no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo. Estamos en los estudios de C5N en Desafío 2018 y le damos la bienvenida a Alcira Argumedo, exdiputada nacional, hasta hace poquito fue diputada nacional durante dos mandatos, dos periodos consecutivos, socióloga, una gran pensadora argentina, es un honor para nosotros tenerte, Alcira. Y junto a ella, Ignacio Ramírez, sociólogo también, consultor político, con los cuales, y con la ayuda por supuesto de José, vamos a tratar de reflexionar por qué los presidentes terminan bancando en el momento pico, en el momento de escándalo, a ministros que tienen causas como esta, digamos, casos como este. Repasábamos hoy un poco con José algunas causas históricas. No trata de ser un desarrollo histórico exhaustivo, pero hay algunas excepciones muy raras en los últimos años de democracia. Una, por ejemplo, cuando Menem despidió a Omar Facilavalle, que era su secretario de Turismo, porque le encontraron una evasión impositiva millonaria en sus boliches en la Costanera. Eso fue en el año 92. En el año 99 Menem también despidió inmediatamente a Armand González cuando era ministro de Trabajo. Ya había sido ministro de Economía y ministro de Defensa. Sí. Luego, como ministro de Trabajo, le descubrieron una jubilación de privilegio de 200.000 pesos y no duró ni un día. Hubo un caso muy particular con Alberto Flammarique durante la Alianza, o sea, resistió todo el escándalo de la Banelco, de los sobornos al Senado por la flexibilización laboral, pero después duró un solo día como secretario general de la Presidencia porque renunció Chacho Álvarez y se hizo insostenible que se quedara. Y otro caso también interesante es el de Felisa Micheli, que durante el ministra de Economía del gobierno de Néstor Kirchner, que
se le descubrió dinero en el baño del Ministerio de Economía. El gobierno la bancó durante un tiempo, pero después, cuando fue citada por el fiscal de la causa, inmediatamente tuvo que renunciar. La pregunta al Alcira queda hecha, digamos, ¿por qué existe esta obcecación, esta tendencia de los presidentes para bancar aún en situaciones verdaderamente críticas? Bueno, no sé si es de todos los presidentes, pero sí es cierto que, digamos, la estrategia comunicacional del macrismo, muy vinculada a Durán Barba, etcétera, es tratar de que el oleaje baje, y si pasa, pasa, ¿no? Entonces, pensaron que, bueno, que finalmente no era tan grave que lo hubiera insultado a su casera, que no era tan grave que estuviera en blanco, porque finalmente después la había puesto, que no era tan grave que la parte del sueldo que Triaca no le quería aumentar se la pagara el Somo. Pero de pronto empezaron a crecer otras cosas, ¿no? Porque esto que vos designabas, Macri dice, no puede ser que se haya tomado al Estado como un lugar de acomodamiento de amigos y parientes. Y bueno, los Triaca han invadido el Estado, son 5, vos estabas mencionando, es la mujer, la hermana en el Banco Central, la mujer en la Secretaría Administrativa de Salud, uno de los cuñados en el Somo, otro de los cuñados en el Banco Argentino de Inversión y Comercio Exterior, y otro de los cuñados en el directorio del Banco de, no sé, Inversiones Extranjeras. O sea, a niveles de directorio, si vos sacás una cuenta y están en 50, 60 mil dólares mensuales la familia Traje. Entonces tenés nepotismo, trabajo en negro, maltrato a los trabajadores y cierta situación en el SOMU que no fue demasiado transparente porque hubo cerca de 170 designaciones que no sé si eran tan necesarias para hacer una intervención en ese sindicato. Entonces fue como una acumulación, me parece, de malos pasos. Bullrich dice que está sufriendo. ¿Cómo no va a estar sufriendo si lo pescaron? ¡Qué vivo! Mirá que vivo el sufrimiento. El tema es que acá se estaba hablando de trabajo en negro y muchos dicen que los hijos no tienen la culpa de los padres. No se decía mucho esto, lo decía Carrió respecto de Mauricio. Pero hay que ver qué hacen los hijos, si tienen continuidad con el trabajo de los padres y sobre todo si usufructúan la corrupción de sus padres. Porque la verdad que Jorge Triaca, padre, Dios lo tenga en su gloria, tenías 2 elementos. Uno fue la venta de Somisa, junto con María Julia Alzogaray. Somisa se vendió al 5% de su valor. Fue un negociado descomunal. Al mismo tiempo fue el ministro de Trabajo de Menem cuando empieza a crecer la precarización laboral y el trabajo en negro. O sea que hay una continuidad de los Triaca, digamos así, en términos de el acoso a los trabajadores. Y bueno, y el tema de corrupción, yo no puedo decir que Jorge sea corrupto, pero que el padre pasó de obrero del sector plástico a miembro del Jockey Club, a tener gran cantidad de propiedades, a mandar a los chicos al colegio Newman y así sucesivamente, eso no se hace ahorrando. Entonces es como muy especial que aquellos sectores que no pueden mostrar una transparencia en su historia personal o familiar saquen la cuestión de la corrupción en los sindicatos, porque si se trata de corrupción en los sindicatos y nos vamos a los años 90, y Jorge Triaca padre tiene bastante que decir al respecto, ¿no? Ignacio Ramírez, decíamos, es consultor político, o sea, es uno de esos tipos a los cuales los políticos los escuchan. Si vos te llaman mañana el presidente Macri desde Rusia, desde Davos, y te dice, Nacho, ¿qué hago? ¿Qué le recomienda un consultor político a su cliente frente a una situación de crisis como esta? No, mira, hay un conjunto de incógnitas alrededor, pero hay distintos aspectos. Este episodio tiene un rasgo que lo singulariza y hay una invasión sobre el siguiente bloque, que tiene que ver con las redes sociales. Sí. Alrededor de las redes sociales están atravesadas por una falsa, probablemente, promesa de autenticidad y transparencia. Sí. Eso convive con el gobierno, con la imagen más manufacturada de la historia de los gobiernos, ¿no? Que gestiona
de manera muy sofisticada y liberada la arquitectura de su imagen y gestiona también como accesorio de esa imagen la vida privada, la intimidad de sus propios integrantes. De hecho, hay una arquitectura moral de la marca Cambiemos, donde los valores privados que cultiva básicamente el presidente y otros funcionarios se proyectan como virtudes públicas. Por esto es especialmente inflamable este episodio, porque este episodio aparece como las costuras del engaño, digamos. Ese es el principal riesgo y seguramente provocó muchísimo enojo, porque ¿qué es lo que uno ve? Primero, ¿qué es lo que uno ve? Digamos, un ministro comunicando por mano propia, sin mediaciones, sin esa curaduría que va filtrando. Entonces, ¿qué aparece ante la opinión? Me parece que el principal daño, el principal riesgo, que en este caso el gobierno es capaz de suavizar por el contexto periodístico, digamos que es distinto a los antecedentes que vos describías, en este caso es capaz de suavizar, administra un daño, evidentemente el daño está, pero me parece que la moraleja es que la comunicación política, aún la de Cambiemos, es muy inflamable, es muy frágil. El gobierno de Mauricio Macri viene de perder su invicto comunicacional hace muy poquito, está transitando un contexto y una relación... ¿A qué te referís, Nacho, en particular? A la reforma previsional y a la hemorragia de popularidad que viene sufriendo. La imagen positiva del gobierno viene transitando una pendiente descendente desde hace 2 meses, lo cual para mí es un síntoma de que el gobierno viene haciendo cosas y le vienen pasando cosas que ya sucedían y que ya hacía. Y sin embargo eso no tenía ningún costo en la opinión pública. Es decir, tomaba decisiones socialmente antipáticas y sin embargo los umbrales de acompañamiento se mantenían estables. Tenía tropiezos discursivos, pongámosle como figura, similares a los de Triaca, y sin embargo después pedía perdón y resolvía la crisis casi positivamente, con una señal que, por contraste a la soberbia kirchnerista, este gobierno sabía pedir perdón. Me parece que en este caso vuelve a pedir perdón, pero eso no alcanza, digamos, se va incubando un malestar, y vuelve a repetir estrategias discursivas que fueron exitosas en la etapa política anterior, que se cerró con las elecciones de medio término, que ahora empiezan a mostrar una efectividad que está puesta en duda. Entonces, pero me parece como final, me parece que estos audios en algún sentido amenazan la efectividad de una imagen muy manufacturada. José. Ahora, Alcira, yo le quería preguntar, porque al mismo tiempo estamos en un contexto en el cual el gobierno está tomando una serie de medidas contra los sindicatos o contra un sector de los sindicatos, y también en un contexto en el cual estamos viendo la aparición, uno casi diría pornográfica, de las fortunas de algunos sindicalistas, digamos, ¿no? En general marginales, pero que no dejan de ser sindicalistas. Entonces, y al mismo tiempo es el hijo de un sindicalista que fue ministro de Trabajo de otro gobierno, que se crió en el Newman. Quiero decir, es espeso todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es espeso porque el problema que tiene el macrismo es que más allá de Durán Barba, etcétera, aparece como con la bandera de la lucha contra la corrupción y en defensa de la honestidad. Ahora, si uno tiene un mínimo criterio histórico, precisamente el grupo Macri no es el ejemplo de la honestidad y la lucha contra las mafias, por favor. Realmente, la historia, sobre todo desde la dictadura militar en adelante, no solamente de Franco, sino también de Mauricio, hablan de que no es precisamente la bandera tipo lo que fue en su momento el Chacho Álvarez, que parecía verdaderamente. Entonces, sí, no es Evo Morales, digamos. No es Evo Morales. No es Evo Morales, y lo que sucede es que de alguna manera te da la sensación que no sé qué es Al Capone diciendo voy a luchar contra Don Corleone. Si raspás, porque el problema es efectivamente es una mala suerte, pero si uno lee la historia de la familia Triaca, evidentemente lo que eran los gordos de la CGT en los años 90 eran el paradigma de la corrupción, no solamente sindical, ya metido en los grandes negocios. Que la venta de Somisa se haya hecho a 150 millones cuando valía más de 3.000 millones, que haya sido el responsable de echar de los 12.000 trabajadores, 8.000 trabajadores, no es una buena, digamos, un buen currículum para un dirigente sindical, ¿no? Y para un ministro de Trabajo. Pero lamentablemente, en los 2 grandes momentos de predominio de las concepciones neoliberales, los Triacas fueron ministros de Trabajo. Esta es la paradoja que se da y un ministro de Trabajo que decía que hizo un ascenso social muy importante, tan importante como muchos de estos
sindicalistas corruptos que han encontrado, porque la verdad que no es muy fácil y tenías que tener muchos compromisos con sectores empresarios para desde obrero del plástico terminar socio del Jockey Club e integrando los grandes sectores. Eso te tienen que dejar entrar. Y lo dejaron entrar porque efectivamente ahí había una serie de posibilidades de negocios para muchos de estos sectores, entre otros Techín, sí, que no eran chistes, ¿no? Y pensaba mientras hablabas, Alcira, que no solo era el menemismo ni los 90, sino tengo la imagen de Triaca y la CGT Azopardo en el comienzo de la democracia, exacto, oponiéndose a la CGT Brasil de Ubaldini, que defendía otros valores. ¿No? Ni hablar lo que fueron, que eran los famosos gordos, los gordos de la CGT. Y declarando en el juicio de las juntas. Declarando en el juicio de las juntas que no tenía idea de que existieran desaparecidos, o sea, bueno, pero ponele esa historia que también cada tanto reaparece, porque no nos engañemos. El gran salto del enriquecimiento del grupo Macri se dio en la dictadura militar, ¿no? Que pasaron en 5 años de 7 a 47 empresas, gracias a las estrechas relaciones de Macri con Ricardo Sin, que como se sabe fue uno de los ideólogos del Rodrigazo durante el isabelismo y pasó a ser viceministro de Martínez de Hoz. El apoyo de Martínez de Hoz y Ricardo Sin en la formación de Mauricio fue muy importante. Fueron los famosos que lo acompañaron para que tratara de hacer ese negocio con Trump. Esa es la escuela. Y hay que ver que la sensación que uno tiene es que apenas llegaron al gobierno empezaron a devolver favores en ese campo, porque fíjate que empezaron a dudar del número de los desaparecidos, a poner de nuevo la teoría de los 2 demonios, a hacer el 2 por 1, ahora están sacando de Plaza de Mayo las baldosas de las madres. Digo, evidentemente ahí había relaciones muy estrechas que de alguna manera signan esas historias, ¿no? Yo tengo para Nacho una pregunta. A ver, porque uno dice, bueno, el gobierno evidentemente está pagando costos por esto, porque hay un daño, la imagen del gobierno que, como dice Alcira, viene por lo menos discursivamente a luchar contra la corrupción y la transparencia y demás, con un ministro de Trabajo que comete estos, llamémoslo, errores, queda herido. Ahora, ¿por qué no lo sueltan? Es decir, ¿cuál es el costo de dejar? ¿Es un costo de no aparecer como débil? ¿Es un costo de gestión porque formar a otro ministro de Trabajo que agarre estos temas? ¿Es un costo de amiguismo, pues son amigos, porque hay relaciones personales? ¿Cómo lo ves a eso? Porque un gobierno, digo, no es el único gobierno que no deja ir un ministro acusado. Recordemos que, para usar un ejemplo kirchnerista, Guillermo Moreno, digamos, ¿no? Procesado por la justicia y seguía siendo secretario de Comercio. Entonces, una cosita, ¿por qué no lo Perdón, sueltan? agrego una cosita. Sí. Muy distinto al comportamiento que tuvieron con la aduana. ¿Recuerdan ustedes que ante la sospecha es cierto. Hay una moralidad selectiva, de Gómez Centurión. Gómez Centurión le pidieron la renuncia, después volvió. Sí. Fue una conducta muy distinta a la que tiene ahora, ¿no? Dejando de lado, porque uno podría hacer un planteo algo esquemático, pero que probablemente útil, que en este tipo de episodios hay 2 racionalidades, la de la comunicación política, de la opinión pública y la de la política, y que a veces hay que compaginar esas 2 cosas y elegir dónde se paga el costo. Eso podría ser uno. Ahora, excluyendo el análisis estrictamente político, digamos que hay vínculos condensados en la figura de Triaca que hay que proteger, en fin, pensando únicamente desde la perspectiva de la opinión pública, tiene que ver con lo que hablaba Claudio del escándalo. El escándalo en realidad nunca obedece a los rasgos intrínsecos de una crisis, digamos. El escándalo se construye, está mediatizado. Entonces el gobierno todavía tiene recursos vinculados al contexto periodístico y a su capacidad para intervenir en la agenda pública, que tiene manera de intervenir sobre la, entre comillas, gravedad de los asuntos públicos y sobre el significado que tiene. Entonces todavía me parece que aspira a que esto se disuelva rápidamente la agenda pública, a desplazar el centro de gravedad de la agenda, volcando otras noticias. Entonces me parece que es esa la táctica. Están esperando a ver si pasa. Exactamente, en todo caso suavizar el problema, y por supuesto un interlocutor opositor, bueno, trataría de maximizar la visibilidad y prolongar la visibilidad de este episodio. Pero me parece que no es que está eligiendo únicamente desde el punto de vista político, sino recorriendo una estrategia de opinión pública o de comunicación bastante elemental, que es posible en la medida que un gobierno tenga estos vínculos con este contexto periodístico y estas posibilidades narrativas, para decirlo con un eufemismo. Ahora, una pregunta que te hago a vos. ¿Hasta dónde esto, hipótesis, hasta dónde esto les permite de alguna manera
neutralizar las demandas del Ara San Juan, de los familiares del Ara San Juan, que es un drama fuerte, y esto pareciera ser no tan grave y es bastante distractivo. ¿Hasta dónde pensás que puede...? Está muy bien el interrogante, porque a veces nosotros tendemos a atribuir una gravedad a algunos episodios, como si estuviera tarifada, digamos, ¿no? Y entonces hacemos analogías, bueno, un episodio similar a un jefe de gobierno le costó el puesto, y dice, bueno, y ese es el origen de este espacio político. Bueno, lo del Ara San Juan fue bastante sintomático, cómo responde el gobierno frente a algunos episodios que, en alguna caracterización un poco intuitiva que hacemos todos, son efectivamente gravísimos. Sin embargo, el gobierno, ¿cuántas imágenes vimos del presidente? Digamos, muy pocas. Muy pocas. Se conoció una imagen, ninguna conferencia de prensa, ninguna imagen o muy poquitas imágenes con los familiares. Y sin embargo, no pareciera estar todavía pagando un costo muy alto. Sin embargo, porque a veces hay incluso ciertos opositores que caen en cierto pesimismo, bueno, todo le sale gratis, ¿no? Sin embargo, lo que uno ve es que se va incubando un malestar en la opinión pública, que bueno, ¿cuál es el origen de ese malestar? Bueno, son muchas cosas, No es gratis, lo están pagando en cuotas. Sí, sin duda, porque digamos, es como el estado de enamoramiento, que bueno, suaviza la gravedad de algunas cosas, que probablemente eso fue lo que pasó con una parte de la opinión pública. Adormece. Sí. Exactamente, durante el primer año y medio, y ahora, después de las elecciones de medio término, el gobierno siguió, lo decíamos la otra vez, tocando el hit de La pesada herencia, una canción que fue exitosa, digamos, como melodía para el primer año y medio. La sociedad ahora está cansada, está pidiendo tangibilizar resultados con un gobierno que acentúa. Todo gobierno está acompañado de un sesgo, de una sospecha, de un estigma. ¿Cuál es el que acompaña a este gobierno? Que toma decisiones siempre con un sesgo de clase. Bueno, hasta ahora el episodio en algún sentido revelador, porque permite espiar la intimidad de un ministro. La decisión respecto a la reforma previsional, lo que hacen en conjunto son fortalecer esa sospecha de que se trata de un gobierno que toma decisiones a favor de los que más tienen. Me parece que eso es lo que está quedando en algún sentido grabado en un porcentaje mayoritario de la opinión pública. Nacho y Alcira, tengo que ir al corte, los tengo que despedir, les tengo que agradecer mucho que nos hayan ayudado a reflexionar y a tratar de entender qué es lo que está pasando en torno a este tema. Dos sociólogos que nos ayudaron a pensar un poco qué es lo que está detrás de este caso Triaca y de esta obcecación política de sostenerlo. Para el próximo bloque les prometo dos sociólogos más y le vamos a sumar a un filósofo, o sea, vamos a subir la apuesta para hablar de un libro que es verdaderamente impactante. En un minuto volvemos.